También hay posibilidades de evolución muchísimas, pero también es verdad que para que eso suceda, tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, tenemos que apostar por nosotros, tenemos que salir de nuestra zona de confort directamente con un gimnasio totalmente premium y que ha triunfado ese modelo de negocio no aquí en Miami, no en España, sino en diferentes partes del mundo. En el año 2017 se convierte en la empresa o una de las empresas con mayor crecimiento. En el año 2022 recibe aquí en Miami las llaves de la ciudad y lo más importante de él no es todos los éxitos que han conseguido, sino la historia que hay detrás. Aquí lo tenéis. Y ahora sí, quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso a Carlos Anguidanos. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Bueno, aquí tienes gracias. al público que tenemos hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? energía ves en la sala? Impresionante, ¿eh? Hay una buena Muy arriba. vibración, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una buena Bueno, a lo largo de toda mi carrera se me han ocurrido como ideas que, pues nada, lo ha podido frenar. Bueno, me gusta esa definición. Cuéntanos un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo inicia ese proyecto? Eres el CEO de Jimmy Max, que es un gimnasio que tenemos aquí en Miami. ¿Lo conocéis vosotros? ¿No? Está en... Cuéntanos un poquito. Lincoln Road. Y cuéntales acerca del gimnasio, el modelo de negocio que tienes y cómo llegas a él. Pues mira, yo siempre bueno, mis padres son emprendedores de toda la vida, entonces, bueno, pues siempre, como decimos en España, lo he mamado y siempre, pues he estado en sus negocios desde que era pequeñito, entonces, pues bueno, eso a uno siempre se le queda en su raíz. Y bueno, empecé mi proyecto de fin de carrera y bueno, cuando llegas a la carrera todos los alumnos hacen proyectos conceptuales, pero yo dije, ¿cómo voy a estar un año haciendo un proyecto que luego no vaya a ser realidad? Entonces, bueno, fui el único proyecto de toda la universidad que pensó en hacerlo realidad y efectivamente así fue. Un poco lo que has dicho sobre la incomodidad, la verdad que creaba mucha incomodidad en los propios profesores de la universidad. Cuando yo quería hacer mi proyecto real, yo lo tenía claro, era como un poco una locura porque yo tenía 27 años. Entonces, bueno, pues soñé con coger los antiguos Cines Luna de Madrid, que es un edificio de 6 plantas en el centro de Madrid, sin tener posibilidades económicas, pleno 2012, en plena crisis. Entonces... Un edificio de 6 plantas, para iniciar el proyecto. Sí, entonces resultó que yo tenía muy claro que quería hacer lo que quería hacer en el centro de Madrid, en una super prime location. Entonces, bueno, pues con los profesores siempre me decían que eso era una locura y luego me daban consejos que a mí no me encajaban. Entonces yo le decía, mira, te voy a hacer caso en un 20% de lo que me estás diciendo, pero el otro 80% es que creo tanto en mi proyecto pues que no te voy a hacer ni caso. Entonces, claro, eso generaba unas incomodidades en los profesores que les impactaba, ¿no? Porque siempre los alumnos tienen que hacer caso. Yo siempre he estudiado no para el título, sino para hacer lo que yo quería hacer. Entonces yo recuerdo que en las asignaturas que no me interesaban sacaba un 5 y en las que me interesaba sacaba un 10. De hecho también cuando llegaba a clase, por ejemplo, yo hacía proyectos en las asignaturas que me gustaban, proyectos con maquetas impresionantes de lo que yo quería hacer. Entonces era curioso porque cuando llegaba con la maqueta a clase y la dejaba destapada antes de que viniera el profesor, todos los alumnos hacían ¡oh, wow! Pero luego cuando la exponía me empezaban a criticar porque ya la habían visto. Los alumnos empezaban a sacar como peros. Entonces dije, pues voy a llevar todos los trabajos tapados. Entonces empecé a llevar tapados y cuando lo destapaba delante del profesor y de todos los alumnos era cuando recibía los wow. Entonces, bueno, pues yo me encantaba crear esa expectación de lo que yo soñaba, pero que todo el mundo decía que estaba un poco loco.
Entonces, al final llegamos al proyecto de tesis, que lo presentamos, todos los profesores no me dieron ni un premio, y ahí quedó, dieron premios a otra gente, a otros alumnos, y venía un jurado internacional, un jurado de Londres, de Milán, de París y de Madrid, porque era una universidad de moda, pero yo hice la rama de dirección creativa. Entonces, pues nada, al final me dieron el premio, ese jurado internacional que ni siquiera había estado en todo el proceso. Entonces, pues bueno, pues la verdad que pues, si uno persigue ahí sus sueños, al final, y sobre todo crees en lo que estás haciendo, pues todo va para adelante. El sistema educativo a prohibir en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, pues tenemos un proyecto que se lleva un premio, pero que no deja de ser un proyecto y que está en una maqueta y que además pues es muy potente y requiere una gran inversión detrás. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Lo ponemos en marcha o no? Pues me di un año desde que salí de la carrera y dije, me doy un año por lo menos para tenerlo avanzado al 80%. Si no lo consigo, pues bueno, ya veré lo que hago, pero si estoy al 80% avanzado, continúo. Para tener un proyecto necesitas 3 cosas: financiación, los permisos y la renta. Entonces fui a por esas 3 cosas. Y bueno, yo era un emprendedor, plena 2012, plena crisis mundial, en España la crisis es mucho más grave, pues ibas a los bancos y nadie te daba dinero, pues toda la gente decía ¿dónde vas? Los banqueros y todo. Entonces, bueno, empecé a trabajar muchísimo y a las 3 personas que tenía que convencer, que eran los de la renta, los de los permisos y los de la inversión, a todos les decía que ya había conseguido casi las otras cosas. Entonces contagiaba, yo pues, no tenía recursos económicos, nunca había hecho un proyecto tan grande, había chapurreado algún negocio, pero de creérmelo tanto y de contagiar a todo el mundo, al final salieron los permisos, que me dieron un plan especial, pagué a un arquitecto para que me hiciera un plan especial, cambiar eran los antiguos unos cines, los cambiaba a deporte. Y luego a los del edificio les decía que ya tenía casi la inversión y a la inversión les decía que ya tenía todo el resto. Entonces, al final conseguí un alquiler por 15 años de un edificio emblemático en el centro de Madrid de 6 plantas sin tener el dinero. Y fue como, wow, o sea, entonces yo siempre digo que el emprendedor es un inconsciente, pero que luego trabaja a todo lo que necesite para resolver esa inconsciencia en la que se ha metido. O sea, entonces, pues, al final intenté conseguir dinero, intenté aliarme con cadenas de hoteles, con inversores, etcétera, tampoco fue posible. Y al final, pues con Friends and Family conseguí un poco de dinero para en 2 plantas del edificio, que lo había alquilado 2 plantas del edificio, y fui con mis amigos a tirarle los techos, a pintar, y luego con el poco dinero que conseguí, pues sí que la plomería, la electricidad y los permisos, pues los pude resolver. Al final Cuando hablas de Friends and Family, ¿te refieres a que te dio financiación o a qué? Amigos, conseguimos sacar con varios amigos de dinero de los padres, y un poquito de cada, y al final pues lo conseguimos hacer. Sí. Qué bueno. Sí, y al sí, final conseguís poner en marcha esas 6 plantas en pleno centro de Madrid, unos cines impresionantes. Sí, primero abrimos el gimnasio en solo 2 plantas y fue un boom, la verdad. Cuando abrimos fue el primer gimnasio con luz natural. Ahora veis en los gimnasios en 2012 no había como césped en los gimnasios, entonces era todo como muy natural, muy orgánico, con luz natural, todas las máquinas blancas. Fue curioso porque la marca era una marca española, que era una marca que no era muy buena, pero tenía unas máquinas como blancas y yo le ofrecí ser el showroom de esa marca. Vamos a parar un momento porque lo del showroom también me parece muy interesante, pero vamos a ir por partes. ¿Esto que estáis diciendo os suena de algo de lo que vimos ayer? ¿De qué os suena? Concretamente os enseñé una farmacia que lo que era la distribución era totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Veis cómo funciona? O sea, realmente cuando le damos al cliente algo distinto, algo que no encaja con todo el tipo de cliente, encaja con el tipo de cliente al cual él quería llegar.
Entonces, cuando salimos un poco de lo que está establecido, sabemos lo que queremos, al final eso funciona porque hay algo que atrae a un tipo concreto de personas. Sigue con eso, Rum, que eso también me parece muy interesante. Bueno, había una marca de máquinas que era española, que no tenía representación en Madrid, entonces nadie me daba financiación para las máquinas. Fue muy difícil porque las máquinas son muy costosas, cuestan alrededor de 200.000 o 300.000 dólares. Entonces le comenté a la marca de máquinas, busqué muchas, pero en esta en concreto le comenté que si quería ser el showroom, tener su showroom en el centro de Madrid, es decir, representación. Entonces, y las máquinas eran blancas, eran preciosas, parecían iPhones, pero en aquel entonces eran espectaculares, pero no eran de muy buena calidad. O sea, eran bien, muy bonitas, pero... el primer año te aguantan, pero el tercer año en un gimnasio comercial ya tal. Pero al final lo conseguí, me pusieron las máquinas y me dieron pagarlo a plazos y con mucho mejor precio. Pero yo a todo el mundo le decía, cuando entraba al gimnasio, esto es el iPhone de las máquinas. Esto es increíble, claro, las veían blancas y al estar yo ahí defendiéndolo, yo era entrenador, yo era estaba recepcionista, yo era todo ahí. Pues como muchos de aquí que somos todos. ¿Cuántos somos todos aquí ahora mismo? Claro, mira, te entienden perfectamente. Es súper polivalente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo transmitía esa energía de que ese era el mejor sitio del mundo. Sí que es verdad que el contenedor era impresionante y muy diferente, pero esa energía que yo transmitía pues llegaba a la... ¿Conseguiste un mejor acuerdo? Te estás refiriendo a que conseguiste un mejor acuerdo con esas máquinas que eran muy costosas económicamente, pero también ofreciendo a cambio como ser un centro donde la gente lo podía ver y le ayudaba a la difundir. Eso también es súper importante, pues hablé ayer también de esto. Las colaboraciones nos ayudan y nos ponen muchos caminos por delante, entonces aprovechar también esa capacidad de negociación es algo que un dueño de un negocio tiene que tener y ver ideas de cómo unos a otros nos podemos ayudar para conseguir aquello que nosotros queremos tener. Ahora os comentaré porque a lo largo del tiempo, ahora cuando avance la historia, yo todo lo he basado en colaboraciones. Hemos llegado a salir en The New York Times, en la NBC, en Netflix ¿Cómo has conseguido salir en todos esos sitios? Y no ha sido nada pagado. Os cuento primero un poco cómo se desarrolló todo. Cuando abrimos el gimnasio fue la verdad que un boom y ahí conseguimos abrir por fin la terraza restaurante, un rooftop restaurante que tenía la primera piscina Infinity de Madrid. Madrid tenía en el centro una piscina, es un oasis, entonces y luego por la noche era un lounge. Totalmente, esto que dice, porque no sé si habéis estado alguna vez en Madrid, pero son todos edificios grandes y ahí tener algo verde dentro del centro de Madrid es como que necesita oxígeno. Por eso ese modelo de negocio allí triunfa tanto. ¿Por qué? Pues porque no existe el verde, porque está en el centro de la ciudad y porque todos son edificios. Fue un boom, empezó a venir Botín del Santander, del Banco Santander, Cristiano Ronaldo, los jugadores de fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegan esas personas tan conocidas a tu local? Pues fue muy único porque fue la tercera terraza que se abría en Madrid, pero las otras dos eran en hoteles, eran con un suelo con sillas y mesas, y la mía era la más vacacional, con piscina Infinity, lo que ahora podemos ver en Miami o en Dubai o en alguna ciudad trendy. Entonces era como muy única, con zonas verdes, era muy futurista, pero tenía una torre de una iglesia súper antigua, era un mix súper potente y encima hice un concepto de lujo a precio asequible. Es decir, cuando un cóctel te costaba por aquel entonces en Madrid 12, yo lo puse a 8 o 9, entonces claro, eso fue un boom en plena crisis. Y tal. ¿Qué pasa? Que luego los servicios VIP sí que los ponía caros. Entonces, lo que democraticé un sitio de lujo a un buen precio. Entonces tenía cola para subir. ¿Qué es esto? Lo vimos ayer también. ¿Qué es? Una estrategia de captación. Yo pongo algo muy económico para atraer a la gente, pero luego cuando quieres más servicios, pagas. Y luego ya cuando lo conviertes, lo haces famoso, vas subiendo un poquito. Nunca vas a duplicar porque entonces pierdes un poco la cultura que tenías de marca, pero pues poco a poco puedes ir subiendo. Y Carlos, ¿cómo pasamos de tener un gimnasio que además económicamente era como una inversión muy grande y que nos costaba poner? Entiendo que cuando damos el paso y creamos también el siguiente negocio es porque el gimnasio empieza a funcionar. Sí, el gimnasio fue un boom. El gimnasio desde el día 1 que se abrió, todos los gimnasios eran pequeños en el centro de Madrid, subterráneos, y valían 80 euros o dólares. Entonces yo hice una estrategia
bueno, una estrategia y luego prácticamente sin permisos tiré una lona por el edificio de 50 metros cuadrados, 500 square feet, y que ponía gimnasio por 19,90 por 5 meses, solo para los 200 primeros. Salió en la prensa, tal, todo sin permisos, una lona por el edificio, y yo, wow. Entonces, pues por ese punto de locura que os comento, pero uno luego de ahí tiene la energía para... Es que ayer estuvimos hablando de esto y concretamente ¿no? les propuse que hicieran una estrategia de captación que siguiera esos procesos, Sí. así que me encanta que esté aquí Carlos para que veamos cómo realmente cuando nosotros apostamos por nosotros y sabemos por qué y para qué lo hacemos, al final las cosas suceden. Sí, entonces bueno, fue un éxito brutal, teníamos cola desde el primer día, abrimos con 1.200 miembros antes de abrir, que eso me ayudó a financiarme, si no probablemente hubiera quebrado. 1.200 socios 1.200 antes de socios, abrir sí, el gimnasio. sí. Esto es una pasada. ¿Cómo Sí. hiciste la difusión? Pues la difusión la hicimos online, bueno, hicimos varias estrategias. La primera hice unos renders de cómo iba a ser el gimnasio, porque en el 2012 nadie hacía renders de cómo iba a ser el gimnasio, entonces la gente empezó a ver cómo era por dentro, lo puse en YouTube y lo difundimos, y luego también cogimos a 5 chicos por el centro de Madrid que ponían camisetas del gimnasio y hacían un barrido así, imaginaros, en una avenida grande de Madrid, 5 chicos con la misma camiseta como fitness, haciendo un barrido, porque claro, si van separados, pues no, pero justo, alineados, perfectos, entonces pues parecían los Backstreet Boys, o sea, todo el mundo fotos, todo Madrid, querías hacerse fotos, había cola para hacerse fotos, bueno, espectacular, y entonces pues barrimos todo el centro de Madrid y la lona que era el marketing justo en el sitio. Voy a preguntar si te sientes incómodo y prefieres no Sí. contestar, no pasa nada, ¿vale? Porque te tenía que haber avisado y se me ha olvidado. Vale. ¿Puedes hablar de facturación? Sí. Estábamos con todo el edificio abierto, casi llegábamos a los 6 millones. Eso es una bestialidad. 6 millones ¿Pero de del euros. primer año o cuándo? No. En el primer año estábamos hablando de 150.000 al mes. 150.000 al mes. 150.000 al mes, sí. ¿Y cómo va esa evolución? Bueno, al principio, como lo trabajábamos nosotros, yo estaba en la recepción, estatal, el beneficio de los primeros meses fue muy potente, era muy potente, a lo mejor estamos haciendo limpios 40-50.000 al mes. Entonces eso lo que me permitió es abrir la terraza del restaurante. Cuando abrimos el restaurante ya ahí sí que fue una bestialidad, ya estamos haciendo alrededor de unos 4 millones entre el gimnasio y la terraza, y luego abajo abrimos un teatro. Al año siguiente todo fue cuando abríamos, éxito, al año siguiente abríamos lo siguiente. Entonces abajo abrimos un teatro espectacular, que hacíamos eventos para Google, Samsung, Marriott, toda la prensa Pero española. nuevamente también con supermarcas y cómo llegáis a esas supermarcas. Sí. Al principio, evidentemente, nadie apuesta por ti porque no sabe lo que vas a hacer, y en la terraza, cuando ya empezó a venir Cristiano Ronaldo, jugadores de fútbol, los artistas, pues ya colaboración con Moët Chandon, ya Aperol, pues nos daba $70.000 euros, solo por poner unos cojines y unos signs de Aperol por 2 meses. Entonces ya ahí nos buscaban todas las marcas, pero te tienes que lanzar. Eso es muy importante. La diferencia entre alguien que hace algo y alguien que no lo hace es que se lanza. Entonces es muy importante que con esos mínimos o máximos conocimientos que uno tiene, lanzarse y hacer algo. O sea, eso es lo más importante, yo creo, del emprendedor. La acción. Entonces yo recuerdo que en ese edificio me venía gente y me decía: ay, yo había pensado ahí hacer también un gimnasio, ay, yo había pensado ahí hacer no sé qué, ay, pues sí, yo había pensado. Digo, pues haberlo hecho. Yo no decía nada porque a mí la verdad que... Pues mejor que no lo hagas ya. No me importa, pero que la cuestión es la acción. O sea, lo más importante es la acción, y luego ya con conocimiento inicial, por supuesto, y luego ya iremos creciendo en este conocimiento y estrategia, por supuesto. Y durante todo este proceso que nos estás contando, ¿no? Como que creo el gimnasio, éxito, creo el rooftop, éxito, creo el teatro, éxito. Durante todo este proceso,
todo ha sido éxito o también ha habido algún fracaso, algún problema gordo, alguna situación en la que hemos bajado para abajo? Porque ayer hablábamos, ¿no? Que la vida de los emprendedores, y creo que todos nosotros teníamos en común, yo también, es como que la vida del emprendedor no siempre es así, sino que es como que tenemos siempre pues, situaciones que nos bajan. ¿A nivel personal o profesional? Vamos a ir a los dos, venga, a los dos, empieza por el que quieras. Empiezo por el profesional. Venga. Pues bueno, por el profesional, todas las semanas inspecciones de policía, sanidad, bomberos, de trabajo, tal, o sea, yo no he desarrollado un escudo en el que ahora ya duermo súper bien, pase lo que pase. Si no se cae mi edificio, mira, a mí cuando un empleado me dice, tengo que hablar contigo, o sea, yo digo, buah, me van a cerrar el negocio. O sea, me van a cerrar. Cuando luego me dice, se ha inundado la plata. Ay, menos mal. Digo, mira, da igual, porque en España es inspección. Encima, abrir una comisaría de la policía. Esto no es aquí, ¿verdad? ¿Así no funciona así? No, aquí es una maravilla. Yo ya se lo decía. Ahora hablaremos de es eso. que montar un negocio aquí no es lo mismo. En España es que hay una presión fiscal que no os lo podéis imaginar. Y hay una serie de inspecciones de forma continuada que un empresario, es lo que dice él. O sea, además de todas las preocupaciones que tenemos, pues tenemos la parte de también el Estado, el sometimiento y la persecución que nos hace como si fuéramos ilegales continuamente, ¿no? Total, sí, 120 empleados, centro de Madrid. Escuchad lo que acaba de decir. Empieza él solo y llega a tener Sí, empezamos 8 y... O empiezas con 8, sí, cuando abrís ya sois 8. Sí, y terminamos 120 empleados. Sí. 120 empleados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Durante 12 años hasta 2023, que luego os contaré lo que pasó. Y de todo eso Y no son muy buenas que noticias. estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Nos centramos en el gimnasio. Sí. Al final, ¿cuál es la parte de ejecución que tú le dedicas a cada uno de los negocios? Plena, toda mi vida. La verdad que ahí no tenía lo que es conciencia personal o desarrollo personal y dedico mi vida entera. Al inicio. Al inicio, el 100% de mi vida olvidándome de mí mismo. De hecho, bueno, primero vamos a empezar con lo profesional y luego lo personal. ¿Quién me adelanta? No. Entonces nada, bueno, pues los altibajos fueron pues todo por inconvenientes y zancadillas que me hacían las inspecciones, policía. Abrieron una comisaría de la policía en mi misma plaza. Yo tenía 2 horas para subir al rooftop, a la terraza, y eso era cuando lo veían, era inspección cada día, porque sí, porque no hacíamos ruido, habíamos revitalizado un edificio. Y luego, en cuanto a lo personal, pues la verdad que toqué fondo, creo que te lo comentaba ayer, toqué fondo porque me había olvidado de mí mismo. Es curioso cómo los 2 mayores momentos donde he tocado fondo en mi vida es después de haber conseguido mis 2 grandes éxitos. O sea, yo perseguía eso con toda mi pasión durante muchos años. Lo conseguí. Conseguí en el 2013-14 ya tener, ahí tendríamos unos 80 empleados, ya había conseguido mi sueño, y yo llegaba a mi casa, claro, antes llegaba a casa a las 10 de la noche, entonces yo estaba activo, estaba produciendo, pero cuando ya tengo todo establecido, que ya todo el mundo está trabajando, ya puedo llegar a mi casa a las 5 de la tarde, había perdido mi esencia, no sabía quién era, ya no, había dejado de jugar al fútbol, había dejado de hacer deporte, había dejado de ir al cine, llegaba a mi casa y me ponía a llorar a las 5 de la tarde, porque no sabía qué hacer, me había olvidado de mí mismo, si no era trabajar no sabía qué hacer, ya tenía mi sueño. Entonces, y luego aquí me pasó lo mismo cuando abrí en Miami, que le tuve que emplear tanta energía, porque yo a Miami había venido para conseguir el proyecto, yo no había venido para ir a la playa, no había venido para ir a disfrutar con amigos, yo había venido para conseguir el proyecto, y fue un proceso muy duro y costó bastante. Entonces me pasó lo mismo, me había olvidado de mí mismo, y ahí ya fue cuando empecé a trabajar el desarrollo personal y espiritual, y bueno, a día de hoy pues ya sé cuando me pasa algo malo lo que tengo que hacer. Cuando mira algo grande puedes estar un año así, o sea, puedes estar un año dándolo todo, trabajando de lunes a domingo si hace falta, porque de verdad te apasiona. Pero si ya se convierte eso en 5 años, aquí hay un problema. Y sobre todo también, ese año que estás dándolo todo, o 2 años, 1 año, lo que sea, ser consciente
de que lo estás dando todo y que estás dejando un poco de lado la parte personal, que yo en aquel entonces no sabía que existía ese equilibrio. Yo pensaba que todo era trabajar. Entonces, uno, ser consciente de que hay una vida personal, pero la estás dejando. Y lo segundo, que no se convierta esto a largo plazo, porque entonces hay un problema. Puede ser un año, que has de darlo todo, 2 años, pero si ya en 5 años está pasando esto, aquí hay un problema. Pero cuidado, porque yo por experiencia os digo, porque hablo mucho con gente como vos, con personas con dinero del negocio, pues me dedico a ello, y aquí ¿qué sucede? Que yo estoy y pienso que esto va a durar 1 año, pero luego pasan 2, y pienso que ya va a durar un poco más, pasan 3, pasan 4, pasan 5, y al final va pasando el tiempo y yo no salgo de esa situación. Entonces mucho cuidado con decir, es que es normal que el primer año yo esté así, pero si tú no estableces un plan, un modelo de negocio, algo que sepas que te va a permitir salir de ahí, es que no vas a salir. Eres tú el que tienes que establecer, y desde el inicio, es como os decía ayer, desde el inicio, aunque el negocio sea así pequeño, yo tengo que establecer un modelo de negocio que a mí me permita tener esa vida también, a pesar de que a lo mejor durante este momento tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer este esfuerzo, tengo que hacer este sacrificio ahora, porque luego quiero llegar aquí. Pero si yo hago este sacrificio, este esfuerzo ahora, sin tener un punto final, la estrellita que dibujábamos ayer, ¿os acordáis? Si no tenemos ese punto final, pues al final, claro, es que no va a suceder. Es que el concepto de soltar, ¿no? Muchas veces nos da miedo a soltar. O sea, evidentemente el que tiene un negocio seguro que lo puede escalar, pero muchas veces nos da miedo de meter a alguien más, soltar, dejarle las responsabilidades. Entonces, bueno, yo estoy convencido que se puede escalar y hay que ir soltando a otros a la vez. Sí. Y antes nos has dicho, Carlos, vamos a ir también yendo a esa parte que nos has dicho. Llegué a tener, y luego os diré por qué, 120 empleados. Venga, pues cuéntanos qué significaba esa frase. Bueno, al final, con mucho esfuerzo, estuve desarrollando toda la empresa, fue una época muy dorada, y fueron inspecciones, y hasta que al final, bueno, consiguieron cerrarme el negocio, el Ayuntamiento de Madrid junto a la policía. Cuando hablas de cerrarte el negocio, ¿el edificio completo o el gimnasio? El edificio completo. Fijaos, El edificio completo, 120 personas a la calle, el negocio más grande de todo Malasaña, que es tipo el Soho de Nueva York, y había revitalizado ese espacio. Cuando yo entré había habido ocupas antes, es decir, que habían destrozado el edificio, toda la plaza estaba con prostitución, fatal. Y la habíamos revitalizado y ahora era el barrio más popular de Madrid, donde estaban todos los artistas, todos los showrooms, etcétera. Entonces, pues bueno, al final fue muy duro. Gracias a Dios ya había abierto en Miami el gimnasio, en Lincoln Road, en 2021, porque ya sabía lo que podía pasar. En 2023. Me cierran todo el negocio. ¿Por qué? Pues mira, yo empecé a hacer 6 plantas de un edificio y yo puse deporte, puse cultura, en cuanto a usos, deporte, cultura, ocio, puse spa, y había mitad del ayuntamiento que quería dar los permisos y mitad del ayuntamiento que no quería dar los permisos. Y hice un proyecto único, de hecho, en el teatro estaba en el teatro arriba estaba el antiguo anfiteatro del cine, y ahí quería montar 10 habitaciones de hotel, y desde 3 habitaciones, desde tu cama y tu jacuzzi, podías ver el teatro. O sea, eso es único, eso no existe, pero eso no me dejaron hacerlo tampoco. Entonces, estos son proyectos que los coges en Miami o en Dubái y el ayuntamiento te dice, ¿cómo? ¿Un proyecto único en el mundo? Ven para aquí. Vamos cumple las normas de seguridad, de incendios y de bomberos y las de seguridad, y puedes abrirlo. Pero porque es único, o sea, queremos algo único para la ciudad. Pero en España es súper diferente. En España mitad del ayuntamiento lo quería dar, mitad del ayuntamiento no lo quería dar, y estuvo años en los papeles ahí en el ayuntamiento y nunca sacaba, siempre tenía licencias parciales de cada planta, pero no me querían dar una licencia de todo el edificio. Entonces eso estaba en disciplina, me apoyaron vinieron los políticos, hablaron en el 2019 con la agencia de licencias, que eso tenía que estar, que era bueno para la ciudad, para el barrio. Tú recibes esa cartita que te dicen que te van a cerrar y te ponen las cintas y que te lo cierran literalmente.
Eso es duro. ¿Cómo se levanta una persona de eso? Fue un proceso muy duro porque parecía que lo íbamos a solventar, luego nos lo volvían a poner, luego otra vez lo solventábamos, la abogada me decía que estaba solventado y de repente, es que también yo siempre dije que no había manos negras, pero creo que al final también hubo manos negras, tal, pero bueno, yo soy muy positivo y bueno. Entonces, gracias a Dios, ya tenía aquí abierto un negocio, porque imagínate que no tienes abierto otro negocio y te cierran de cero. Y fue muy duro, yo fui al momento que me pusieron el precinto y la verdad que fue muy duro por decírselo a todo el mundo. Pero mira, estaba ya más preparado, toqué más fondo cuando me había olvidado de mí mismo haciendo los proyectos. Y bueno, yo soy una persona... Fijaos qué potente es lo que acaba de decir. Porque eso muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Que vamos enfocados en conseguir dinero, pero al final llegan momentos en que cuando tú consigues las cosas que quieres, si sientes vacío, es que eso es una de las principales emociones que podéis sentir. Por eso os decía ayer, no olvidaros de vosotros, no olvidaros del sentido del cual estamos aquí, porque es que es muy fácil hacerlo y yo también he pasado en alguna época por eso. Entonces es una de las peores sensaciones que hay. Fijaos que está diciendo que le cerraron un edificio de 6 plantas que era su sustento y que lo pasó peor cuando simplemente esa parte personal de que no tenía ningún problema, toda la vida le iba maravilloso y él se sentía mal. Fijaos qué potente es esto. Y si os dais cuenta, y si observamos un poquito, hay muchísimas personas famosas que se han suicidado, que han pasado por drogas, que han pasado por adicciones. ¿Por qué? Es concretamente por esto, porque se olvidan de su esencia y se olvidan de ser ellos mismos. Sí, fue muy duro, por supuesto, era mi niño, es que lo había hecho desde cero todo y fue durísimo. Pero bueno, poco a poco empecé a desarrollar esa positividad y esa esperanza que hay en mí y me centré en Miami y ahora me encanta que me hayan cerrado en Madrid. O sea, ahora, gracias a Dios, Yo siempre creo, de verdad, y estoy convencida de que las cosas siempre pasan por algo. Y creo que también, pues como él dice, Dios está por aquí y en algunos momentos nos da señales para que nosotros despertemos y para que hagamos clic en muchas ocasiones. Y si en las pequeñitas no nos damos cuenta, pues nos da otra que es más gorda todavía, ¿no? Y al final es como que son avisos de que algo no está yendo por el camino adecuado y que tenemos que tomar decisiones en este sentido, ¿no? Así que yo también creo que al final todo sucede por algo. Para despedirnos, le darías a ellos, ¿no? Ellos vienen aquí, son dueños del negocio, quieren emprender, quieren conseguir un negocio con éxito, un negocio que también creo que ya hemos conseguido durante estos 3 días tener claro que me tiene que permitir también tener mi vida, tener mi libertad y tener pues aquello que yo quiero conseguir, la calidad de vida que yo quiero conseguir. ¿Qué consejo le podrías transmitir a ellos? Bueno, pues primero que estamos en Miami, que es una oportunidad de invertir aquí. Todos sabemos que en nuestros países es todo mucho más complicado y aquí no se trabaja menos. Aquí se trabaja igual que en nuestros países, pero los frutos son mucho mayores. Entonces, nada, que cuando tengáis un deseo por dentro de hacer un proyecto, que os lancéis. También muy importante la parte personal y de conciencia. Bueno, como les comentaba, yo ahora estoy trabajando muchísimo en la parte de desarrollo personal y espiritual, que es lo que me balancea. Y sí, pues lanzarte a por ello, que es lo que nos diferencia del que lo hace y el que no lo hace. Me parece vital. La acción, pasar a la acción. La acción. Y si tenéis una idea, mínimo producto viable. Si no esperéis a que esté perfecta, lanzaros y luego trabajad lo que sea necesario para defenderla. Yo les he hablado también mucho durante estos 3 días de medir, tener datos concretos, de saber exactamente lo que hay que hacer y por supuesto lanzarse a la acción. Y esto también nos viene muy bien que terminemos con esta palabra de Carlos, acción, porque hoy el día 3 va a ser de bastante acción. Así que muchísimas gracias, Carlos, y vamos a despedirlo con un fuertísimo aplauso.